Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión estaremos conversando con el doctor Don Nguyen Hu. Él es consultor internacional sobre la transparencia en la democratización y le aprecio mucho, doctor, que esté con nosotros aquí en este espacio. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ¿no? Doctor, además de dos temas muy importantes en estos momentos, la democratización, primero para entrarle, ¿de qué se trata? Para tener la idea de lo que vamos a hablar. Lo que yo entiendo, efectivamente, la democracia es básicamente un ideal y por eso hablamos de un viaje inacabado. Es que la democracia es un ideal de construcción sobre la base de ¿qué? La base de la libertad, de la igualdad, y dentro de estos dos valores fundamentales, las formas institucionales para garantizar la libertad y la igualdad. La libertad sabemos cómo se preserva y la igualdad es peor. Tenemos una igualdad, yo diría, política, sí, una igualdad legal y una igualdad también social. La igualdad política se expresa de manera, yo diría, rápida, ¿no? Bajo la forma del voto universal, del sufragio universal. Ya somos iguales porque somos todos los ciudadanos de una comunidad nacional, y dentro de esta comunidad nacional no hay ricos, no hay pobres, no hay mujeres, no hay hombres, son finalmente todos sujetos del proceso de votar y de ser votado. Bueno, eso es lo ideal, ¿no? Es lo ideal, pero sabemos, por ejemplo, que el sufragio universal apareció después de la Revolución Francesa del siglo XIX, pero el sufragio universal era para los hombres, no para las mujeres. Claro. En caso de Francia, las mujeres tenían que esperar como un ciclo antes de votar como los hombres. Es lo que usted dice, la igualdad es un ideal, pero se tiene que construirlo paso a paso. La igualdad legal, y hablando en el cuadro del Tribunal Electoral, sí, es fácil, es de decir, la igualdad legal es que todos somos sujetos de ley y todos somos iguales en frente de la ley. No hay más poderoso, no hay finalmente ciudadanos. Son ideales más fáciles a llegar. Lo más difícil es la igualdad social y económica. Es de decir, finalmente tenemos ahora dos tendencias. La tendencia a construir esta igualdad a través de la igualdad de oportunidades. Que todos los jóvenes, por ejemplo, tienen la oportunidad de ir a la escuela y capacitarse, y a partir de esperando que va a tener más oportunidades de construir una vida mejor. Doctor, hablamos de democracia y cuando hablamos de democracia siempre pensamos a lo mejor en la jornada electoral, en el proceso electoral, en el día de las elecciones y en el derecho de votar y ser votado, como usted decía, pero hay ahora este asunto de, bueno, y sí, ¿para qué me sirve la democracia, no? Democracia de calidad, lo que usted está diciendo, ¿no? Que efectivamente haya este tipo de oportunidades, que efectivamente pues la gente tenga acceso a la educación, al trabajo, que se rompa esta brecha, ¿no? Que se haga pues menos grande la brecha de la desigualdad. Es un tema complicado. Yo diría, escuché muchas discusiones sobre el hecho de que la democracia no es completa, no es calitativamente excelente por falta de igualdad económica.
Pero yo diría, es en contrario, mi perspectiva es diferente. Sí. Yo digo, mira, tenemos esta libertad económica, esta libertad de, yo diría, de trabajo. ¿Y quién defiende estos valores de libertad? Es la ley. Tenemos un Estado de Derecho. En su caso, tenemos un Estado de Derecho y las libertades son protegidas, ¿no?, por la ley y por las instituciones judiciales. Este es claro. Pero ¿quién defiende los derechos sociales? Porque hay un caso, el caso de Sudáfrica, sí, donde los derechos sociales son derechos constitucionales y los tribunales tienen que implementar los derechos sociales de empleo, de trabajo, de vivienda a través del sistema judicial. Pero en muchos otros casos o países, los derechos sociales son la parte la más difícil a implementar. Pero ¿cómo lo vamos a defender? Yo diría, por mi caso, porque usted habla de elección, yo diría, finalmente, los derechos sociales son los ciudadanos que pueden imponerlo. ¿A través de qué? A través de las elecciones. Yo voy a votar para el que me promete, hablamos de promesa, pero antes, ese es un tema de otro programa, ¿verdad? Pero porque al menos alguien que me da la impresión o me da la convicción que puede defender mi derecho social. Y yo voy a utilizar mi voto para elegirlo para que sea mi gobierno. Y yo diría, los derechos sociales son los derechos que la ciudadanía a través de su voto puede defender mejor, ¿no? Doctor, estamos hablando de la transparencia en la democracia. Este elemento, ¿qué viene a ¿qué viene a darnos? ¿Qué viene a hacer en la democracia? Tiene toda la razón. Yo casi dejé de participar a su emisión porque antes de entrar en la sala, ¿sí?, encontré aquí en la biblioteca del tribunal, ¿sí?, un libro inmenso de 2 volúmenes que se llama Diccionario de la Democracia. Sí, vi que lo estaba hojeando. Sí, y para buscar el concepto de transparencia, sí, pero no estaba. Decía que este concepto es un concepto, yo diría, muy genérico, muy general, sí, y muy, yo diría, difícil a definir. Si me permites, yo voy a hacer dos presentaciones en que para mí la transparencia es un instrumento absolutamente crucial para la democratización, pero a ciertas condiciones. El primer ejemplo es que sabemos que la transparencia es una definición rápida, es la calidad de lo que hace la verdad de una cosa. Si yo soy transparente es que la verdad de mi personalidad aparece. Esta es la definición la más general, sencilla, ¿no? Sí, más sencilla. Pero ¿cuándo empezó la transparencia? En nuestra cultura política, la transparencia empezó con el ciclo de las luces. Los filósofos de las luces, como Rousseau, como Montesquieu, que es el padre casi de la democracia, empezó a hablar de transparencia como una forma, no de la transparencia tal la conocemos, como ahora, pero como una publicidad
de las decisiones como una forma de lucha contra creencias, contra tabú, contra la oscuridad. Por eso que se llama el ciclo de las luces. Sí. Y hablando yo diría, de la filosofía de las luces, sabemos, por ejemplo, que Montesquieu fue el que inventó la idea de que hay tres poderes, o lo que él llama tres potencias, que son separadas, pero que se controlan. El poder ejecutivo es el poder que implementa la ley, que adopta el poder legislativo y que controla el poder judicial. Pero no son completamente separadas, pero son, yo diría, una forma de contrapeso. Y para ser un contrapeso tiene que informarlo a los demás. Entonces la transparencia nació con la modernidad política de nuestro tiempo. Este me parece el punto clave. Sin la transparencia hay obscurantismo, hay creencias de la opacidad, y cada quien puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Sí, sin rendir cuentas a los ciudadanos. Absolutamente. Y Montesquieu dijo algo que a mí siempre me parece de gran actualidad. Por la naturaleza de las cosas, dice, el poder puede parar el poder. Es que si un policía lo arresta, un juez puede liberarlo. Sí. ¿No? Este es el contrapeso, el poder para el poder, pero a condición que no sea opaca. Y entramos hoy en día en un debate, yo diría, importantísimo. Si se recuerda toda la lucha contra el dinero sucio, sí, contra el terrorismo, y el presidente Obama dijo hace como 2 años de que todavía tenemos que definir el equilibrio entre seguridad y libertad. ¿Por qué? Porque en esta situación no sabemos cómo mantener dónde está la opacidad y dónde está la transparencia. Entonces, este es un problema, por eso que yo diría, la democratización no es algo parado, pero algo es algo que siempre está evolucionando, continúa, ¿no? Sí. Desde el tiempo de la modernidad. En México me acuerdo con la administración de Vicente Fox que empieza a hablarse de este instituto, del IFAI, por ejemplo. Exactamente, este es mi segundo ejemplo porque un valor la más fundamental, la más fundamental para nuestro sistema es la libertad de información, la libertad de difusión de las ideas, ¿no? La libertad de opiniones. Porque sin esta libertad, usted no puede votar para la gente que quiere para gobernar. Si yo voto para alguien porque conozco su programa, discuto con él, y el Parlamento es el lugar donde las decisiones se toman sobre la base de una argumentación. Y la argumentación es la razón. Y la razón es regresando al ciclo de las luces. Claro. Porque es el ciclo de la razón, ¿no? Y además el que está debatiendo es alguien que me representa a mí como ciudadano, ¿no? A quien yo le di el poder para que debata temas de interés en mi nombre. Sí, absolutamente. Y yo diría, hay algo más. Toda la dificultad del sistema de gobierno es que somos iguales. ¿Cómo gobierna un ser humano que es igual a usted? ¿A partir de qué? ¿No? A partir de la ley. Claro. ¿Y cómo puedo aceptar la ley? Como
un instrumento de libertad y no una opresión, porque la ley, yo participo a la fabricación de la ley. ¿A través de qué? A través de mi representante. Es algo muy lógico, ¿no? Sí. En la construcción teórica es que yo acepto la ley porque ya lo adopto a través de mi voto libre para los representantes, mi representante que va a votar para esta ley. Oigan, el papel, doctor, suena todo maravilloso, ¿no? Suena pues realmente muy bonito. No es, yo lo voy a incluir en el segundo ejemplo. Sí. Primer ejemplo era el ciclo de las luces. Sí. El segundo ejemplo es, no sé, usted se recuerda, en tiempo de la Unión Soviética, en 85 llegó un presidente de la Unión Soviética que se llama Gorbachev, Mikhail Gorbachev. Y Gorbachev era muy famoso porque decidió empezar una política que se llama Glasnost y Perestroika. Glasnost es, la traducción es la política de la transparencia. Y Perestroika es la política de la estructura, cambia la estructura. La Glasnost empezó ¿con qué? Con la libertad de información. Este es el acceso a la información que usted dice que es la innovación finalmente del sexenio 2000-2006, la creación del Instituto Federal para el Acceso a la Información. Este viene de esta reflexión sobre la importancia de la información. Pero la Glasnost transparencia. La transparencia provocó ¿qué? Provoque la caída del muro de Berlín, la caída del sistema soviético, la caída de los países. O sea, para que nos demos una idea del poder que tiene, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y el fin de la Guerra Fría no se puede explicar sin la introducción de la idea de la transparencia. Pero no es suficiente. Por eso que la transparencia, lo dijo, es importante, pero es limitada. O sea, no es el único elemento, ¿no? En el libro sobre Gorbachev, hay un libro sobre Gorbachev, dice algo que quiero contarlo, que es interesante. Es que un señor se da cuenta que hay que en su pared hay una tacha. Sí. Entonces toma la pintura para pintarlo. Y se dio cuenta que no es una tacha, es que falla un ladrilla. Descubrió que falla un ladrilla. Entonces buscó un ladrilla, lo puso y se dio cuenta que la pared está moviendo. Entonces empezó a construir la pared y se dio cuenta que el fondo no existe. Entonces la transparencia, yo diría, es que es una O sea, desde los cimientos, ¿no? Sí. Tiene que estar bien fuerte desde los cimientos. Exactamente. Por eso que la perestroika es la estructura. Claro. Entonces, yo diría, cualquier política de transparencia tiene que acompañarse de los fundados de medidas, en nuestro caso, medidas institucionales. ¿A qué sirve la transparencia si no cambia las instituciones? Si alguien roba, pero roba de manera transparente, y que nadie puede pararlo, la transparencia no sirve de nada, ¿no? No sirve a mucho. La transparencia sirve cuando las instituciones son fuertes. En este sentido, hay una relación, yo diría, muy dialéctica entre transparencia y democratización. Porque la democratización, ¿qué es básicamente? Es las formas, las búsquedas de formas, instituciones legales para construir, finalmente, para consolidar bajo las formas las más modernas,
construir la libertad o la igualdad. Bueno, y doctor, nos decía usted que las instituciones tienen que ser fuertes, porque si no la transparencia no sirve. Decía usted, es una herramienta más, pero, o sea, es una herramienta muy poderosa, pero una herramienta más al fin y al cabo. Voy a tomar un ejemplo un poquito raro, ¿no? Para darlo la idea del contrario. Usted tiene una población de más de mil millones de personas. Se va a elegir su jefe a través de unos centenares de hombres de entre 60 y 80 años, sin una mujer. Y esta votación, los hombres en este electorado se reúnen en un lugar cerrado, sin radio, sin campaña electoral, sin yo diría, programa electoral. Se van a reunir y votan. Y cuando votan hasta que llega a una cierta mayoría, que es siempre en consenso, ya todo el mundo acepta sin ninguna contestación. Todos felices y contentos. Sí. ¿De qué se trata? Se trata de la elección del Santo Papa. ¿Verdad? Sí. En Roma se van a encerrarse, votan y nosotros, todos los cristianos, pero también los como yo, que tienen un gran respeto para la iglesia, tenemos que esperar el humo. Si es el humo negro, todavía no han tomado la decisión. El humo blanco. El humo blanco es ya una decisión. ¿Decisión de qué? Del Espíritu Santo. Y en este sentido, yo diría, nadie contesta la elección. ¿Por qué? No fue elecciones transparente en este sentido, que sabemos cuántas personas han votado para él y cuántas no han votado para él. Nadie sabe. No. Es secreto. Ciclos es en secreto. Pero en secreto es la fuerza de esta elección. Y la fuerza de esta elección es la fuerza de la institución de la iglesia. Y yo diría, este es el contraejemplo de que la fuerza de la institución lo permite finalmente de obtener este resultado con el consenso, con yo diría, el respeto de los creyentes, pero como de los demás. Nadie, digamos, cuestiona, ¿no? Puede cuestionar y nadie tiene yo diría, el coraje de cuestionar esta operación. No era la más transparente, por supuesto, pero es la más creíble. De allí vemos, yo repito, la transparencia es un instrumento de nuestra modernidad política. La transparencia ha jugado un papel fundamental para poner fin a la Guerra Fría. Pero la transparencia necesita para jugar este papel instituciones y necesita para jugar este papel, yo diría, una fuerza que es la fuerza de la ley. Así es. Sí. Hablando de la fuerza de la ley, doctor, en México hablábamos ya del IFAI. ¿Cómo ve usted la situación en nuestro país? Y también me llama mucho la atención este tema del diccionario que mencionaba usted al principio, porque, por ejemplo, el eje rector de este 2014 en el Tribunal Electoral es justamente la transparencia. Yo creo que no soy lo más preparado para hablar de la situación de México,
porque usted tiene yo diría, un régimen o una división de expertos mexicanos. De mi perspectiva, yo creo que hay dos puntos a comentar. Es que en la vieja tradición de los estudios jurídicos, la democracia no es una norma jurídica, era un ideal político. Entonces los juristas hablaron poco de la democracia, pero desde desde la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial, yo diría, en tribunal hablo efectivamente de que cómo utilizar la ley para construir la democracia. Y me parece una gran innovación con todos los estudios de jurídicos tradicionales. Cómo utilizar la ley para promover la democracia. Por ejemplo, en trabajo del tribunal, en la revisión de los estatutos de los partidos políticos, ¿no? En la práctica democrática de los partidos políticos. Este es un trabajo, yo diría, novedoso, que corresponde a un corriente, yo diría, en el mundo desde ya como 20, 30 años, de que sí, a través de la Constitución. ¿Qué es la Constitución? Yo diría, la Constitución, como dice como no soy jurista, la Constitución, de acuerdo en general de Gaulle de Francia, es un espíritu, es unos valores y unas prácticas, ¿no? Es un espíritu con los valores y con experiencia que cambia. Ahora, prácticamente todas las constituciones incluyen como valores, como normas constitucionales, los derechos fundamentales, que son derechos de asociación, de libertad, de expresión, etc. Y en la práctica, el Tribunal Electoral de México, como otros tribunales, están vigilando estos valores. Y si estos valores se desarrollan, esa es una contribución a la democracia. Claro. Doctor, pues si le parece bien, nos quedamos con esta reflexión. Nos falta tiempo, por supuesto, siempre para abordar un tema tan trascendente, tan importante como el que usted ha abordado en esta ocasión. Así que le aprecio muchísimo el que nos haya acompañado. No, gracias a usted. Muchas gracias. Un placer poder platicar con usted. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado en este programa de Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En nombre de todo el equipo, le doy las gracias. Muy buena semana, que la pase usted muy bien.